Continuando con la semana número 10, problema número 1. Dice, en una caja hay 28 fichas numeradas con los números naturales del 101 al 128. Si las fichas no están ordenadas, ¿cuántas fichas como mínimo se debe extraer al azar para tener la certeza de haber extraído una ficha numerada con un múltiplo de 3? Entonces, según el problema, nos dan fichas numeradas 101, 102, 103 y así continúa hasta la ficha 128. Entonces, si nosotros hacemos un conteo, vamos a observar que efectivamente hay 28 fichas. Lo que nos dicen que estas fichas están en una caja o una urna y lo que debemos hacer es extraer uno por uno. De tal manera que me dicen cuántas fichas como mínimo debo extraer, pero para tener la certeza de que tengo una ficha cuya numeración es un múltiplo de 3. Entonces, ¿cómo se entiende eso de extraer mínimo de fichas, pero para tener la seguridad? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender esa parte, ¿no? Pongamos que tenemos la caja y en esa caja tenemos pues 3 fichas rojas, 2 negras y una ficha azul. Entonces, o sea que en esta caja tengo 6 fichas de diferente color, pero todos son de la misma forma y mismo peso. Ahora, ¿cuántas fichas debo sacar como mínimo para tener la seguridad de que tengo una ficha roja? Entonces, me están diciendo cuántas fichas debo sacar de esta caja como mínimo para tener la seguridad de que es roja. Una, ¿no? Una que sea roja. Entonces, veamos cuántas debo extraer. Lo que quiero es extraer, pero ¿cuántas? Pero quiero lo mínimo. Pero a la vez debo tener la certeza, me dice, ¿no? Debo tener la certeza, que es lo mismo que decir la seguridad. O seguro. Tengo que estar seguro que lo que he sacado, o lo que tengo, una vez sacadas las fichas, debo tener una roja. Entonces, cuando ya se trata de certeza o la seguridad, y tengo que estar seguro de que sí tengo una ficha roja, entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en el peor de los casos. Buscar el peor caso. Entonces, si saco uno por uno, ¿cuál será el peor de los casos? Que saco uno, pero no sale rojo, sino sale cualquier otro menos rojo. Entonces, supongamos que sale la ficha negra. Entonces, si sale la ficha negra, sacando uno, y si sale la negra, no tengo la seguridad de decir tengo una ficha roja. Saco otro entonces. Pero ¿qué sucede? Pueda que salga no rojo, sino puede salir o negro o azul. Bueno, digamos que salió el azul. Entonces, si sale el azul, todavía no puedo decir con seguridad que tengo una ficha roja. Ahora, vuelvo a sacar uno más. Si saco uno más, bueno, yo espero que salga el rojo, pero estoy en mi peor caso y no sale el rojo, sale todavía lo que queda, o sea, un negro. Ya van 3 que estoy sacando y todavía no puedo decir tengo una ficha roja con toda seguridad. Pero ¿qué pasa si saco uno más?
Si saco uno más, estaré diciendo de que lo que sale, bueno, obviamente quedan 3, va a salir de todas maneras una roja. Entonces, ¿saldrá cualquiera de las 3? Bueno, salió esta y ahí está. Ahora sí, sacando 4, ¿no? Yo puedo decir con toda seguridad o con certeza, que es lo mismo, de que tengo una ficha de color rojo. O sea que tengo que sacar 4. En el peor de los casos, debo sacar 4. Ahora, ¿qué pasa si yo saco uno más? Si yo saco uno más, habré sacado 5 fichas. Pero si saco 5 fichas, también tengo la seguridad de que tengo una roja. Sí, efectivamente, incluso tengo 2. Si tengo 2, puedo decir que tengo una, que es lo mismo, ¿no? Pero tengo la seguridad de que ya tengo una ficha roja. Pero he sacado 5. Entonces, pero si saco 5, creo que es de más una extracción, porque con 4 es suficiente para decir que tengo con seguridad una roja. Por lo tanto, entre 4 o 5, el menor es el 4. Por eso que me dicen cuál es el mínimo. El mínimo sería 4. Entonces, con esa idea de lo que es certeza, que es equivalente a decir estar seguro de que tengo una ficha roja, entonces decimos o resolvemos el problema 1 con la misma idea. Ponernos en el peor de los casos siempre. Entonces, en el problema 1 me decía, tengo las fichas del 101 hasta el 128, o sea, tengo 128 fichas. Ahora, lo que me piden es, ¿cuántas fichas debo sacar como mínimo? Pero de tal manera que tengo que tener la seguridad o la certeza de que tengo una ficha que sea múltiplo de 3. Entonces, primero, veamos quiénes son las fichas múltiplo de 3. Entonces decimos, ¿quiénes son las fichas cuya numeración o cuyo número es múltiplo de 3? Las fichas cuya numeración es múltiplo de 3, bueno, es obvio que debe ser el 102. El siguiente, el 105. El siguiente sería 108. El siguiente, 111. El siguiente, 114. El siguiente, 117. El siguiente, 120. El siguiente, 123. El siguiente, 126. Y estas son las únicas fichas que son múltiplos de 3. Cualquier otro, obviamente, de acá ya no es múltiplo de 3. Lo que he puesto, todos los que son múltiplos de 3. Entonces, ahora, obviamente lo que yo quiero a la hora de sacar son estas. Pero si estoy en mi peor caso, porque acá me dice tengo que tener la seguridad de que debo sacar una de ellas, cualquiera. Entonces, en mi peor caso será pues las fichas que no son múltiplo de 3. Entonces, ¿quiénes serán las fichas que no son múltiplo de 3? Obviamente será el resto. Pero ¿cuántas hay? Entonces, eso justamente vamos a poner, decimos el número de fichas que no son múltiplos de 3. Si yo sé que aquí hay 9 y son 28, obviamente resto 28 menos 9. O sea, tengo 19 fichas que no son múltiplos de 3. Entonces, ahora, yo tengo 19 fichas que no son múltiplos de 3.
O sea, fuera de esto, ¿no? Ahora yo empiezo a sacar las fichas. Obviamente saldrán las 19 de acá que hay. Ya saqué 19. Una vez que ya saqué 19, en la caja me van a quedar estas. Solamente estas me quedan, porque si es mi peor caso voy a sacar estas 19 que hay. Por lo tanto, si ya saqué 19 de acá que no son múltiplos de 3, y como me quedan solamente estas en la caja, si saco uno saldrá cualquiera de ellos. Si saco uno más, saldrá cualquiera de ellos. Y con eso ya, ¿qué tengo? Justamente una ficha que es múltiplo de 3. Y tengo la seguridad de poder decir sí tengo una ficha que es múltiplo de 3. Pero para eso debo sacar 20 fichas. Problema 2. Se tiene dos cajas con monedas. En la primera hay monedas de 5 soles, 4 de 2 soles y 5 de 1 sol. En la segunda hay 3 monedas de 50 centavos o de medio sol, 4 de 5 soles y 5 de 2 soles. De la primera caja se extrae al azar una cantidad mínima de monedas, tal que entre ellas se obtiene con certeza una moneda de 5 soles. Luego, son introducidas en la segunda caja. ¿Qué cantidad mínima de dinero debemos extraer al azar de la segunda caja para tener la certeza de haber extraído 2 monedas de 0.50 de sol o 50 céntimos? Entonces, como aquí me está hablando de 2 cajas, entonces digo, primera caja. Entonces, ¿qué cosa tengo en la primera caja? En la primera caja lo que tengo son monedas, y varias obviamente, de 5 soles. También tengo monedas de 2 soles y monedas de sol. Ahora, ¿cuántas tengo? Entonces ponemos acá número de monedas. De 5 soles tengo 3 monedas. De 2 soles tengo 4 monedas. Y de 1 sol tengo 5 monedas. Después, ¿qué tenemos en la segunda caja? Segunda caja. En la segunda caja tenemos 3 monedas de 50 centavos. Entonces, de 0,50 centavos. También tengo 4 monedas de 5 soles. Y 5 monedas de 2 soles. Número de monedas que tengo.
3 de 50 centavos, 4 de 5 soles y 5 de 2 soles. Ahora dice, de la primera caja, de esta primera caja, resulta que voy a sacar una cantidad mínima de monedas, pero debo obtener con certeza, o sea, con seguridad, una moneda de 5 soles. O sea, yo quiero tener la seguridad de que tengo una moneda de 5 soles. Entonces, si yo quiero tener esa seguridad de tener una moneda de 5, lo que debe salir es las que no son de 5, sería mi peor caso, ¿no? Entonces, el número de extracciones que se va a hacer. Entonces, el número de extracciones que se va a hacer es justamente, bueno, que no salga el de 5, mi peor caso sería que no sale nada de 5, sino sale el de 2 o el de 1 sol. Y tienen que salir todas ellas, ¿no? Porque sería mi peor caso. Entonces, que salgan las 4 de 2 soles, que salgan las 5 de 1 sol. Hasta ahí ya van 9 monedas. Finalmente, como ya saqué 9 monedas, salieron todas ellas, que sería mi peor caso. Entonces, solamente me queda pura monedas de 5 soles. Y como yo quiero una, o sea que es suficiente si saco una más. Si saco una moneda más, ahora sí, habré sacado 10 monedas, pero lo bueno es que yo puedo decir con toda seguridad que tengo una moneda de 5 soles. Aquí ya saqué 10 monedas. Ahora, estas 10 monedas sucede de que vamos a poner en la segunda caja. Y en la segunda caja yo sé que hay 3 monedas de 50, 4 de 5 y 5 de 2 soles. Pero como estos los voy a juntar, algunas de estas monedas van a aumentar, obviamente. Porque estoy adicionando 4 de 2, 5 de 1 sol y 1 de 5 soles. Veamos cómo va a quedar al juntar estas monedas que saqué con la segunda caja. Entonces decimos, al juntar las monedas tenemos veamos qué es lo que tenemos. Obviamente va a haber monedas de 50 centavos. Va a haber monedas de 5 soles. Va a haber monedas de 2 soles. Y va a haber monedas de 1 sol. Ahora, ¿cuántas hay? De 50 centavos. De aquí no vino ninguna moneda de 50. O sea, sigue habiendo 3. De 5 soles. Aquí había 4. ¿Y cuántos de la primera caja llegaron a la segunda? Entonces, 1. Conclusión, 5. De 2 soles. Aquí había 5. Pero de la primera caja, ¿cuánto traje? 4, o sea, 9. Y de 1 sol. Aquí no había nada de 1 sol, pero de la primera caja traje 5. Entonces, ahora veamos, esto va a ser lo que tenemos al juntar, ¿no? Ahora me dicen, ¿cuántas monedas debo sacar como mínimo para tener la seguridad de que tengo 2 monedas de 50 centavos? O sea, quiero 2 de estas. Entonces, mi peor caso sería de que no me sale, pues me sale el de 5, el de 2, y salen todas ellas, ¿no? Entonces, veamos el número de extracciones. En mi peor caso, ¿cómo sería? Sería de que salga las 5 monedas de 5 soles, después salga las 9 monedas de 2 soles y las 5 monedas de 1 sol. O sea que hasta ahí tengo 19 monedas que he sacado y no sale esta moneda.
Pero como ya saqué todas ellas, me queda es de 50 céntimos 3, pero como quiero 2, tengo que sacar 2. O sea que 21 monedas tengo que sacar, para tener la seguridad de que tengo 2 moneditas de 50 centavos. Ahora, no me están preguntando cuántas extracciones, ¿no? Como mínimo, sino me preguntan el dinero, ¿no? Por lo tanto, para dar respuesta de cuánto es el dinero, simplemente digo, estos 5 era de 5 soles, 5 por 5. Más, este 9 era de 2 soles, o sea, 9 por 2. Este 5 es de a sol, o sea, 5 por 1. Y estas 2 monedas es de 50 centavos. Entonces, ahora, ¿cuánto sale eso? $49 soles. Problema 3. Problema 3 dice: problema 3, en una urna se tiene 18 bolos numerados del 1 al 18. Si ya se extrajeron los 2 bolos de la figura, bueno, aquí está la figura, ¿cuántos bolos más como mínimo se debe extraer al azar para tener la certeza de obtener 2 bolos que, reemplazados en los casilleros no sombreados, cumplan con la operación aritmética? Entonces, vemos qué bolos hay en la caja. En la caja tenemos bolos del 1 al 18. Entonces vamos a dibujar los bolos. Bolo 1, bolo 2, 3, 4, 5, así continúa, 13, 17 y finalmente 18. Entonces, ahí están los 18 bolos, ¿no? Pero resulta que de estos 18, el 5 y el 13 ya salieron, porque así no dice el problema.
5 y el 13. Por lo tanto, esto de acá ya está descartado porque ya no están en la caja. Por lo tanto, si hay dos que ya no están en la caja, significa que ¿cuántos bolos debe haber? 16 bolos. Entonces, veamos. Me dice, ¿cuántos bolos como mínimo tengo que sacar? Pero para tener la seguridad de que al reemplazar debe cumplir esta igualdad. Entonces, si queremos buscar de manera rápida o de manera que cumpla la igualdad, pero al reemplazar en esta ecuación, vemos que no es tan sencillo. Pero ¿qué pasa si yo puedo trabajar como si fuese una ecuación? Entonces digo, este 5, ¿cómo pasa al otro lado? Porque si acá es 13 y este 5 tengo, puedo hacer que reste. Si pasa restando, me quedaría 8. Esto lo dejo en el mismo lugar. Digo, esto lo dejo acá. Esto, si pasa como restando, quedaría 8. Y este que está restando pasa al otro lado como sumando. Entonces digo, sería igual un 8 por acá más el otro bolo. Esto es lo mismo que esto, sino que lo he pasado al otro lado. Pero este 8 no significa que es el bolo 8, porque lo único que estoy diciendo es que si acá es 5 y acá es 13, como yo quiero que cumpla la igualdad numérica, ¿cómo decir pasa al otro lado y es 8? Pero no significa que es el bolo 8. Porque los únicos que han salido hasta ahora es el 5 y el 13, nada más. Pero esto es más sencillo, ¿por qué? Porque si yo sé cuánto vale esto, ya sé cuál es el valor de este bolo. Entonces, pero es lo mismo esta con esta. Ahora, vamos a ver quiénes son los bolos que necesito para que cumplan la igualdad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo extraigo, o vamos a extraer la ficha, vamos a poner acá lo que voy a extraer, pero fijándome siempre en el peor de los casos, ¿no? Entonces, lo que hago es, saco una ficha de acá, de estos 16, ¿no? Que yo sé que aquí hay 16, saco una de ellas, tratando de buscar siempre el peor de los casos. Si es que sale el número 1, digamos, sale el 1 al extraer, entonces aquí obviamente, si lo pongo el 1, necesito ¿cuánto? El 9 obviamente. Por lo tanto, si ya saqué el 1, mi peor caso sería de que el 9 no salga. Entonces, colocamos aquí, no debe salir. ¿Quién no debe salir para que sea mi peor caso? El 9 obviamente. Ya está. ¿Qué pasa ahora si saco otro bolo, pero obviamente el peor de los casos sería que no debe salir el 9? Saldrá cualquier otro, menos el 9. Bueno, supongamos que salga el 2. Si sale el 2, yo aquí coloco 2, obviamente acá, para que pueda cumplir la igualdad, debe ser el 10. Eso espero yo que salga el 10. Pero como estoy buscando mi peor caso, el 10 es el que no debe salir. Porque ya saqué el 2, el 10 no debe salir más. De la misma manera, ahora ya salió el 1, salió el 2, no debe salir el 9 y el 10. Sale el 3. Si sale el 3, obviamente quien no debe salir es el 11. Sale el 4. Quien no debe salir es el
12. Ahora, el 5 no, porque el 5 no está, pues el 5 ya salió hace ratos. Entonces el 6. Si sale el 6, el 14 es quien no debe salir. Sale el 7. Entonces el 15 no debe salir. Sale el 8. ¿Quién no debe salir? El 16. Ahora trato de buscar qué otro bolo debe ser. Bueno, si digo sale el 9 que estaba prohibido salir, bueno, si sale el 9 con el 1 ya cumplen la igualdad. Entonces, pero hasta ahora yo me doy cuenta que solamente hay 3, 6, 7, aquí también 7, o sea, hay 14 bolos todavía, pero en realidad no había 14 aquí, hay 16, o sea, faltan 2. ¿Quiénes son esos 2 que faltan? Obviamente falta el 17 y el 18. Todavía ellos no han salido. ¿Qué pasa si yo saco el 17? ¿No? Saco y sale el 17. Si sale el 17, bueno, acá será 17 y acá tendría que ser el 9. Y efectivamente el 9 sale, si sale el 17, el 9 está prohibido de salir o no debe salir en mi peor caso. Y si saco el 18... acá sería 18, acá tendría que ser 10. Ah, el 10 también está prohibido salir, para que sea mi peor caso. Entonces, ahora sí, aquí están los 16 bolos, los que ya salieron y los que todavía no salen o estaban prohibidos salir, porque estoy buscando mi peor caso. Entonces, ahora sí, conclusión, ya saqué 3, 6, 7, 8, 9. Si ya saqué 9 y me están quedando 7, si saco uno más, no me queda otra opción que debe salir esta. Cualquiera de estas va a salir. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿cuántos bolos debo sacar para tener la seguridad de tener 2 bolos que cumplan la igualdad? Entonces, si ya saqué 9 y estas 9 no cumplen todavía la igualdad, saco uno más, saldrá cualquiera de ellos. O sea, conclusión, sacando 10 bolos, yo tengo la seguridad de decir de que tengo 2 bolos que cumplan la igualdad. Problema 4. En una ánfora se tiene 13 fichas rojas, 9 fichas blancas, 8 fichas azules y 5 fichas verdes. ¿Cuántas fichas se debe extraer al azar como mínimo para tener con seguridad 9 fichas rojas, 8 fichas blancas, 7 fichas azules y 3 fichas verdes? Entonces, las fichas que tengo son fichas rojas, fichas blancas, fichas azules y fichas verdes. ¿Cuántas tengo? Tenemos acá el número de fichas. De las rojas tengo 13. De las blancas tengo 9. De las azules tengo 8. Y de las verdes tengo 5.
Ahora, ¿qué me dicen? Todo eso se encuentra en una caja. Lo que voy a hacer es empezar a sacar uno por uno. Pero me dicen, ¿cuántas debo extraer como mínimo? Pero para tener la seguridad de tener que 9 fichas rojas, eso es lo que debo tener. Debo tener, ¿qué más? 8 blancas, 7 azules y 3 verdes. Esto es lo que yo quiero tener, pero debo tener la seguridad de tener esto. Entonces, aquí ya el problema es un poquito más trabajoso. ¿Por qué? Porque me dicen, de cada uno de ellos quiero algo, ¿no? Algo quiero de cada uno de ellos. Cosa que en los problemas anteriores no me decían eso. Los problemas anteriores me decían, o de repente de él nada más, y el resto no me decían nada. Por ejemplo, ¿cuántas fichas debo sacar de las rojas como mínimo para tener una roja, por ejemplo? Pero del resto no me decía nada, pero en este caso me están pidiendo algo del rojo, algo del blanco, algo del azul y algo del verde. O sea, de cada uno de ellos me pide algo. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? La idea es la misma, tratar de buscar el peor de los casos, ¿no? Y solamente debe haber un peor caso, ¿no? Y hay que buscar ese peor caso. ¿Cuál será ese peor caso? Entonces veamos, ponemos acá, buscando el peor caso. Veamos quién es el peor caso. Por tanto, digo, a ver, yo no sé cómo van a salir, pero la pregunta es esta, ¿no? Quiero esta, pero con seguridad. Supongamos que empiezo a sacar las fichas y sale una roja, 2 rojas, 3 rojas, 4 rojas, ¿no? Y digamos que ya salió las 9 rojas, ¿no? Si ya saqué las 9 rojas, yo ya no quiero rojas. Pero sin embargo, como estamos buscando el peor caso, te sigue saliendo roja. O sea, 10 rojas, 11 rojas, 12 rojas. O sea que vas a sacar las 13 fichas rojas. ¿Qué más? Ahora, sigue sacando y te sale un blanco, 2 blancos, 3 blancos, 8 blancos ya completas. Tú ya no quieres que salga blanco. Pero sin embargo te sigue saliendo blanco, o sea, sale los 9 blancos. Ahora sacas otro y sale azul, 2 azules, 3 azules, ya completaste los 7 azules. Ya no quieres azul, pero sin embargo, como tratamos de buscar el peor caso, te sale los 8 azules. Ya te salió todos los rojos, todos los blancos, todos los azules. Bueno, hasta ahora está cumpliendo estos 3. Porque ya tengo eso. Pero me falta el verde y recién te salen los verdes. Un verde, 2 verdes y como quieres 3, sacando 3 verdes ya se acabó. No necesitas sacar más. Por tanto, ahora sí, si saco todo esto, digamos, puedo decir que tengo lo que me pide. ¿Y cuántos has tenido que sacar? Si hacemos un conteo, 22, 30... 33 fichas. Ahora, la pregunta es, ¿pero esto que he hecho será en realidad el peor caso? ¿Esto en realidad será el peor caso o de repente habrá otro peor caso? Obviamente, como no estamos tan seguros de que si esto es el peor caso, entonces veamos, ¿cómo podría ser de otra manera que salgan las fichas? Digamos que empiezo a sacar, sale rojo, o sea, salen los 13 rojos nuevamente. Sigo sacando, salen los blancos, los 9 blancos. Ahora ya no salen los azules,
sino los que salen son los verdes, porque en realidad yo no sé cómo van a salir las fichas. Y estoy tratando de buscar el peor caso. Salen los verdes, o sea, sale un verde, dos verdes, tres verdes. Ya completé lo que quiero, pero como estamos buscando el peor caso, sigue saliendo los verdes, o sea, salen los 5 verdes. Entonces, hasta ahora ya tengo todo esto. Y recién salen los azules. ¿Y cuántos hay? Hay 8, pero ¿cuántos quiero? 7, o sea, saco 7 azules. Y ahí ya quedó, pues, porque ya tengo aquí todo lo que me piden. Por tanto, ¿cuántas fichas he sacado? 22, 27, 34 fichas. Allá. Entonces, significa, mira, si acá tengo 33 fichas y acá tengo 34, ¿cuál será el peor caso? Obviamente. Esto ya no vendría a ser peor caso, pues, porque el peor caso es este. Este es el peor caso hasta ahora. Entonces, el problema es ahora, entre estos dos este es el peor caso, pero ahora ¿quién dice que este es en realidad el peor caso en sí? De repente hay otro, donde saco los 35, de repente, o 36. Entonces veamos otra manera de cómo puede salir. Entonces, nuevamente digo, que salgan todos los rojos y acá no salen los blancos, sino salen los 8 azules. O sea, dejo esto al último. Salen los 5 verdes. Y al último va a salir los blancos. Pero ¿cuántos blancos necesito? 8. O sea, si yo saco 8 blancos, ya es suficiente. Veamos. Haciendo la suma. 21, 26. Y otra vez resulta 34 fichas. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad tengo o este de acá vendría a ser peores casos. Hasta ahora aquí hay un empate. Pero ahora, ¿qué te parece si hacemos que los rojos salgan al último? Si los rojos salen al último, bueno, digamos, salen los 9 blancos, salen los 8 azules, salen los 5 verdes. Ahora sí, los rojos salen ahora, recién al último. ¿Y cuántos rojos necesito? 9. Si saco 9 rojos, ya completé todo lo que me piden. Entonces, ¿cuántos debo sacar? Haciendo una suma, 17, 22, 31 fichas. 31 fichas. Entonces esto no es peor caso, pues en realidad esto, como sale 31, la idea era buscar más de 34, otro peor caso que 34, ¿no? Pero estamos viendo que 31 no es. Por lo tanto, estamos viendo que el peor caso es en estos dos. Por lo tanto, como justo yo quería saber cuántas fichas debo sacar, obviamente el peor caso en realidad es eso. O sea, debo sacar 34 fichas. Problema 5. En un cajón hay 28 calcetines negros y 28 calcetines blancos. Todos los calcetines son del mismo material y de la misma medida. ¿Cuántos calcetines hay que tomar para asegurarse que haya al menos un par del mismo color? Entonces, número de calcetines blancos. Hay 28. Y número de calcetines
negro. También hay 28. Entonces, me están pidiendo cuántos calcetines tengo que sacar como mínimo para tener la seguridad o la certeza, que es lo mismo, que dos sean del mismo color. Bueno, este es inmediato, ¿no? Ya de frente digo, la respuesta sería ¿cómo? Si saco un calcetín, bueno, digamos que sea pues puede salir o blanco o negro, bueno, que sea negro pues. Entonces, saco uno más. Mi peor caso sería que no salga negro, que salga blanco. Entonces, tengo un negro y un blanco. Si saco uno más, resulta que saldrá o bien negro o bien blanco, porque no hay de otro color. Entonces, si sale negro, ya completé dos negros. Si sale blanco, ya completé dos blancos. Por lo tanto, respuesta 3. Tener cuidado en el problema 5, porque si en vez de calcetines ya hablamos de guantes, ya cambia la cosa. ¿Por qué? Guantes hay lo que es uno derecho y uno izquierdo, pero en calcetines no hay derecho y no hay izquierdo. Entonces, tener cuidado a la hora de ver problemas con guantes.
Problema 6. Dada la siguiente sucesión, halle el primer término negativo de dicha sucesión. Bueno, y aquí está la sucesión. Y nosotros sabemos que en toda sucesión siempre debe haber como una ley de formación de los términos, ¿no? Si yo trato de encontrar esa ley de formación, yo puedo seguir quién sigue y así sucesivamente. Incluso acá no nos preguntan quién sigue, sino nos preguntan el primer negativo. O sea, un poco más complicado la cosa. ¿Qué hacemos? Si trato de buscar una ley de formación con los exponentes, como que no tiene sentido, ¿no? Cuadrado aquí a la 1, aquí a la cuarta, aquí 1, y no hay un sentido. Y peor con 71, 139, 17. Pero, ¿qué pasa si yo opero esta de acá? Si operamos cada uno de ellos, ¿qué saldrá? Bueno, acá multiplico 4 por 71. Entonces, 4 por 71 es 284. 2 por 139 es 278. Aquí sería 16 por 17. Y al multiplicar 16 por 17 me da 272. Y al multiplicar 2 por 133 sería 266. Y así continúan. Pero observamos de que término a término disminuye en 6, disminuye en 6 y disminuye en 6. O sea que estamos hablando de una progresión aritmética. Ahora, una forma sería resolver con progresión aritmética, hasta saber, porque en algún momento sigue bajando y en algún momento será negativo. Entonces, pero otra forma, ¿cómo sería? Para buscar ese primer negativo, yo puedo dar aquí una ley de formación que sea sencilla. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico 6 por 47 más 2? Si yo multiplico 6 por 47 más 2, me da efectivamente 284. Si yo ahora multiplico 6 por 46 más 2, también me da 278. Si yo multiplico ahora en este caso 6 por 45 más 2, también me da 272. Y si yo multiplico 6 por 44 más 2, también me da 266. Y así va a continuar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el primer negativo? Obviamente me doy cuenta que el 6 y el 2 siempre se repiten. Pero el que baja es 47, 46, 45 y así sucesivamente. ¿Cuándo será el primer negativo? Obviamente en algún momento será 6 por 0 más 2, pero eso no es negativo. Entonces, el primer negativo será cuando sea 6 por menos 1 más 2. Si yo opero eso, obviamente me va a salir negativo y me sale menos 4. Entonces, a veces encontrar esta ley de formación no es tan inmediato. Pero la otra alternativa que daba, de que podemos hacer con progresión aritmética. Entonces ponemos aquí
una observación que nos va a servir para los siguientes problemas, lo que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es aquella sucesión donde tiene primero el término, segundo término, tercer término, así sucesivamente, hasta, digamos, un término enésimo. Obviamente que para que sea una progresión aritmética tiene que haber una razón. Entonces, podemos calcular el término enésimo. Entonces, término enésimo, ¿a qué es igual? Primer término más n menos 1 por la razón. Y también hay otra para poder calcular la suma de los n primeros términos. Si yo quiero la suma, simplemente, ¿qué debo hacer? Primer término, último término, sobre 2. Pero todo eso multiplicado por la cantidad de términos. Eso si es que yo quiero saber la suma de todos ellos. Esto también para utilizar después estamos dando. Entonces, con esta observación también sería otra manera de encontrar ese término o ese menos 4, ¿no? Utilizando progresión aritmética. Entonces, ¿cómo sería? Ponemos acá. ¿Cómo sería? Porque yo sé que esta es una progresión aritmética. Entonces sería de la siguiente forma. Entonces digo, el término enésimo sería primer término, 284, más n menos 1 por la razón, pero la razón es menos 6. Haciendo operaciones me va a quedar ¿cuánto? Aquí menos 6n, aquí 6 positivo, con esto 290 menos 6n. Entonces, el término enésimo de esta sucesión tiene la forma de 290 menos 6n. Yo tengo que buscar un valor adecuado a n, ¿no? Un valor adecuado de tal forma que justamente esto sea negativo, pero el primer negativo. Entonces, tratamos de buscar, obviamente, esto debe superar a él para que pueda ser negativo. ¿Y qué valor adecuado sería? Justamente me va a dar cuando n vale 49. Cuando n vale 49, 6 por 49 me va a dar 294. O sea, 290 menos 294. Aquí ponemos 290 menos 294 y eso efectivamente también me va a dar menos 4, que será el primer término negativo de esto.
Problema 7. Nos dan nuevamente una sucesión. ¿Quién es esa sucesión? Dos a la cuarta. 3 a la 7, a al cubo. 5 a la 11, a la 6. 7 a la 16, a la b. 11 a la 22, a la 12. M a la n, a la 15. Y así continúa la sucesión. Entonces, de esa sucesión que me están dando, me dicen halle n menos 2m elevado a la m menos b. O sea que tengo que averiguar cuánto vale m, cuánto vale n y cuánto vale b. El a no es necesario hallarlo, ¿no? Porque no interesa para dar la respuesta. Entonces, lo que hacemos es, según lo que observamos, aquí tengo a al cubo, a la sexta, a la b, a la 12 y a la 15. O sea que si me concentro en los exponentes de a, tengo que aumenta en 3, aquí también debe ser 3, porque si aumenta en 3 sería 12, y después aumenta en 3 sería 15. Ponemos primera observación, o lo que estamos observando en el problema. Decimos, para los exponentes de a. Resulta que para los exponentes de a yo tengo 3, después tengo 6, de ahí tengo a b, de ahí tengo a 12, de ahí tengo a 15 y así sucesivamente. Y nos damos cuenta de que aumenta en 3, de aquí también en 3, por lo tanto de b debe ser 9. Pero aquí como no hay a, y para que tenga sentido todo, entonces yo puedo colocar a la 0 y tampoco pasa nada porque a la 0 es 1. O sea que si yo pongo aquí un 0, también sigue cumpliendo la ley de formación de los términos de esa sucesión. O sea que de acá yo puedo decir entonces que b vale 9. Ahora, seguimos buscando los otros desconocidos. Ahora me concentro en este 2. A ver, ¿qué de especial tiene este 2, este 3, este 5, este 7, este 11? O sea, solamente me concentro en la base. Entonces ahora nos concentramos en la base, pero donde tenemos número, no el a, sino en la base donde está un número. En la base donde está un número veo que tengo al 2, tengo al 3, tengo al 5, tengo al 7, tengo al 11 y de ahí tengo a m. Pero resulta que si nos damos cuenta, 2, 3, 5, 7 son primos, el 11 también es primo, significa que el que sigue debe ser otro primo, o el siguiente primo, significa que m debe ser 13. Pues estamos hablando de los primos. Entonces ya tengo m, ahora me falta n. Entonces, pero n está en el exponente del primo. Entonces, ahora nos concentramos en el exponente de quién. De la base, que ya es un número, pero exactamente del primo estamos hablando.
¿Quiénes serían esos elementos? Sería pues el 4, el 7, el 11, el 16, 22 y el n. Pero nosotros observamos que de 4 a 7 aumenta en 3, de 7 a 11 aumenta en 4, de 11 a 16 aumenta en 5, de 16 a 22 aumenta en 6. Por tanto, yo puedo decir que de 22 a n debe aumentar en 7. O sea que con eso yo puedo decir con toda seguridad de que n es justamente 29. Entonces ya tengo n, ya tengo m, ya tengo b. Por tanto, ahora sí ya puedo dar respuesta a la pregunta, ¿no? La respuesta sería, me dicen n menos 2 veces m. O sea, 29 menos 2 veces m me vale 13. Elevado a ¿quién? M menos b. O sea, m vale 13, b vale 9. Haciendo una operación, aquí quedaría 29 menos 26, 3. Acá sería 4. 3 elevado a la 4 y eso me da 81. Entonces, problema 8. Problema 8 nos dice, hallar el valor de x en la siguiente sucesión. Bueno, aquí está la sucesión, ¿no? Que debe haber alguna ley de formación por ahí, de los elementos. Entonces, si yo quiero saber cuál es esa ley de formación, me concentro en el exponente primero. 3, 8, 13. Quiere decir que aumenta de 5 en 5. Entonces digo, allá. Primero digo, me concentro en el exponente. Si me concentro en el exponente, lo que voy a obtener es el 3, el 8, el 13, así continúa, y de hallar el valor de, o hay el valor de x.
Bueno, en esta sucesión yo no sé cuántos términos hay, pero tengo primer término, segundo, tercero y así. Y este es el último término. Bueno, digo que aquí haya n términos, porque yo no sé cuántos términos, digo n términos que sean. Entonces, pero el objetivo es averiguar el x. ¿Cuánto es esa x? Entonces decimos, ¿cómo hacemos para encontrar esa x? Pero primero yo observo el exponente 3, 8, 13. ¿Y qué sucede? Resulta que ese exponente es una progresión aritmética. Entonces, para el exponente tenemos 3, 8, 13, hasta el último que es x. Pero obviamente, como estoy diciendo que hay n términos, significa que hay n exponentes. Y además aumenta de 5 en 5. Entonces la razón vale 5. Ahora, sabemos, cosa que hemos utilizado en el problema anterior, sobre una progresión aritmética, porque esta de acá es una progresión aritmética. PA llamamos progresión aritmética. Sabemos que el término enésimo es igual primer término n menos 1 por la razón. Y tengo de la sucesión de los exponentes, tengo la razón, tengo el primer término y tengo el último término. Entonces, al reemplazar, ¿qué tenemos? El término enésimo, o sea, el último término, x, primer término 3, más, cantidad de términos es n, obviamente. La razón es 5. Entonces, operando, ¿cuánto sale el x acá? Entonces resulta que el x no va a ser, o va a ser justamente 5n menos 2. Entonces, tengo una relación o una ecuación donde relaciona el x y el n. Ahora, todo eso saqué del exponente, pero ¿qué pasa si ahora nosotros observamos la base? Si observamos la base, en la base tenemos ¿qué elementos? Tenemos a menos 8, a menos 11, a menos 14, así continúa hasta el último término que vendría a ser a menos 163 más x. Resulta que si hay n términos, hay n exponentes y hay n bases. Entonces, vemos que la razón es, en este caso, menos 3. Aquí también, menos 3 y así sucesivamente. Y aplicamos otra vez esto, lo que sabemos de progresión aritmética. ¿Qué sería? El último, que vendría a ser es igual al primero. ¿Quién sería el primero? Esto de acá. Más cantidad de términos sigue siendo n, menos 1 por la razón. Pero la razón en este caso vale menos 3. Y observamos que la se hace 0. Incluso esta x lo podría reemplazar de acá, pues. Y al reemplazar, ¿qué me quedaría? Menos 163 más, en vez de x coloco 5n menos 2 igual a menos 8, operando menos 3n más 3. Pasa al otro lado, sería 8n igual, acá 163, 162, sería 165 negativo, pasa al otro lado y me va a quedar 160. O sea que de acá tengo el n. ¿Cuánto será el n? El n es 20. Ahora, me pedían el x, pues
observemos cuadro nuevamente. Como ya conozco el n, ya puedo conocer el x. Pues. Por lo tanto, decimos, el x, ¿quién será? Será 5 por 20 menos 2, o sea, 98. Problema 9. Entonces, problema 9 nos dice, cierto comerciante distribuye videos en cajas y las cantidades de videos que hay en cada caja forman una progresión aritmética. Si en la quinta caja hay un tercio de lo que hay en la última caja y en el cuádruplo de lo que hay en la primera caja, ¿cuántas cajas han sido usadas? Entonces, bueno, el número de videos que hay en cada caja, acá estoy diciendo caja, primera caja o caja número 1, de ella caja número 2, caja número 3, quinta caja y la última caja. Como yo no sé cuántas hay, lo llamo n, pues. O sea, la n-ava caja. Si yo averiguo esta n, sé cuántas cajas hay. Pero ¿qué me están diciendo por dato? Me hablan de la primera, me hablan de la quinta y me hablan de la última. Pero me dicen que todo eso forman una progresión aritmética. Entonces, según el problema me dice, si en la quinta caja, o sea aquí, quinta caja, hay un tercio de lo que hay en la última caja, o sea, este es el último. O sea, aquí hay un tercio del último, entonces, si ahí lo pongo 3x, acá será x, pues. O sea, aquí hay un tercio de lo que hay en la última, para no trabajar con fracciones. Después me dicen, en este último, o sea, aquí en la última caja, hay el cuádruplo de la primera. O sea, si en la primera hay un y, aquí habrá un 4y. Pero la idea no es trabajar con dos variables, solamente con una variable. Aquí en la última, aparte de que yo quiero que sea 3x, también quiero que sea un 4 por algo. O sea, no me conviene entonces colocar 3x, sino que tenga tercia y a la vez que tenga cuarta. O sea, acá me conviene mejor que sea 12x. Si aquí es 12x, ¿qué sucede? Si aquí tiene 2x, entonces aquí será la tercera parte, pero la tercera parte de 12x es 3x. No, perdón, 4x. La tercera parte de él es 4x. Ahora, me dicen que este de acá es el cuádruplo de él. Para que él sea el cuádruplo de él, aquí debe ser 3x. Ahora sí, nuevamente. Esto es el cuádruplo de él, correcto. Y esto es la tercera parte de él, cierto, porque un tercio de 2x es 4x. Y así trabajamos con una sola variable. Nuevamente, como sabemos que esto cumple una progresión aritmética, entonces debe haber una razón, pues, ¿no? ¿Y cómo se obtiene esa razón? Y además tengo el primer término y tengo el quinto término. Entonces nosotros sabemos que, nuevamente recordando, en una progresión aritmética se debe cumplir que el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón.
utilizando nuevamente esto que decimos. Pero solamente voy a utilizar para estos 5, nada más. Esto. O sea, estamos hablando del quinto término, será igual al primero, 5 menos 1 por la razón. Entonces, reemplazando sería 4x igual 3x más 5 menos 1, porque estamos analizando de aquí hasta aquí, nada más, por la razón. O sea, la idea es averiguar quién es la razón. Esto pasa al otro lado, me quedaría x igual a 4r. Entonces, de acá yo puedo decir que la razón es x sobre 4. Veamos para qué me puede servir averiguar la razón, pero en x todavía, ni siquiera es un número, es x sobre 4. Nuevamente, yo puedo utilizar otra vez el sabemos, pero ahora voy a utilizar para todo, ya no del 1 hasta la quinta nada más, sino hasta la última. Ahora utilizo hasta la última. Y si yo utilizo hasta la última, ¿qué tenemos? El último término es 12x. El primero, 3x. Más cantidad de términos, como estamos de la primera hasta el último, que es n, o sea, hay n términos, n menos 1. Por la razón, pero la razón ya sabemos cuánto es, x sobre 4. Nuevamente, pasa al otro lado, sería 9x igual a n menos 1 por x 4. Y aquí vemos que el x se cancela. Entonces el 4 pasa a multiplicar, sería 36 igual a n menos 1. Entonces de acá yo sé cuánto vale el n debe ser 37. Y justamente me preguntaban cuántas cajas hay. Si yo estoy enumerando cada primera caja, segunda, quinta, así hasta la caja 37, significa que hay 37 cajas. Por lo tanto, respuesta 37. Problema 10. Entonces, en el problema 10 nos dicen, en la siguiente progresión aritmética, o sea, esto de acá ya es una progresión aritmética por dato. La suma es de 10.200. Halle la suma de las cifras del valor de n. Entonces, en esta progresión aritmética me están diciendo de que hay n términos. Entonces, si hay n términos, significa que primer término, segundo término, tercer término, el último será término enésimo. Por eso que pongo aquí a sub n. ¿Por qué? Porque hay n términos. Entonces, ¿cómo averiguamos ese n? Sabiendo que la suma de todos ellos, o sea, voy a sumar todos ellos, y me va a dar 10.200. Entonces, como esta es una progresión aritmética, debe haber una razón entre término y término. ¿Y cómo obtengo esa razón? Simplemente resto él con él. O sea, la razón puedo obtener restando x a la cuarta menos 2x cuadrado. Pero también la razón puedo obtener restando 24 menos x a la cuarta. O sea, otra forma sería 24 menos x a la cuarta. Pero observo que en esta parte, si yo
cojo estos dos nada más, yo podría resolver porque es una igualdad, una ecuación. Y si me atrevo a resolver, puedo averiguar el x. Entonces, resolvemos estos dos. Entonces, esta x cuarta pasa al otro lado, sería 2x cuarta menos 2x cuadrado igual a 24. Puedo simplificar, puedo sacar mitad. Si saco mitad, me va a quedar x a la cuarta menos x cuadrado igual a 12. Pero además yo podría factorizar acá. Factorizo x cuadrado, me va a quedar x cuadrado menos 1 igual a 12. Pero resulta que aquí tengo un número, me olvido que sea x cuadrado, un número por el mismo número pero menos 1. O sea, estamos hablando de dos números consecutivos. Entonces, producto de dos números consecutivos, pero que me dé 12. No será más que 4 y aquí 3. Y 4 por 3 efectivamente es 12. Y aquí sería, si x cuadrado vale 4, entonces 4 menos 1, 3. Entonces de acá tenemos de que x a la cuarta o al cuadrado, eso es 4. Bueno, si quiero resolver esto voy a averiguar x, pero no es necesario averiguar el x, suficiente con esto, porque ya no quiero resolver más. ¿Por qué? Porque como x cuadrado es 4, yo podría reemplazar aquí. Si yo reemplazo aquí para saber quién es ese elemento, o ese primer término, sería 4 por 2, 8. Aquí también yo podría reemplazar. Pero x a la cuarta, o sea, elevo al cuadrado, sería 16. Y aquí es 24. Entonces, 8, 16, 24, significa que la razón es 8. Y eso es cierto porque yo podría reemplazar aquí 24 menos x a la cuarta, que ya sabemos que es 16, me va a dar efectivamente 8. Entonces, conocemos la razón, conocemos el primer término, el segundo término, el tercer término y así sucesivamente. Pero resulta además de que yo puedo saber quién es el término enésimo, porque este sería 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3 es 24. Entonces, primer término 8 por 1, segundo término 8 por 2, tercer término 8 por 3. Significa que el término enésimo será 8 por n. Ahora, por dato también nos dicen, o sabemos, y aplicamos el dato, que la suma, ¿cómo se obtiene la suma? En una progresión aritmética. O sea, si tú quieres la suma, simplemente dices, primer término, término enésimo o el último término, sobre 2 y todo eso multiplicado por n, donde n es la cantidad de términos. Además, nosotros conocemos la suma es 10.200. ¿A qué es igual? Primer término es 8, último término 8n, sobre 2, multiplicado por ¿quién? Por la cantidad de términos. Puedo simplificar y además puedo factorizar el 4. Me va a quedar 10.200 igual a 4 por n más 1 por n. Pero al simplificar aquí cuarta, me va a quedar justamente 2.550. Y ese es igual a n más 1 por n. Entonces, como aquí tengo producto de consecutivos, busco quiénes son esos consecutivos. Y es inmediato ver que será 50 por 51.
Ahora me pedían la suma de cifras de n, por lo tanto, para la respuesta simplemente decimos 5 más 0. Y obviamente eso me da 5. Problema 11. Sandra decide ahorrar durante todo el mes de junio de la siguiente manera. Cada día 3 soles más que el día anterior. ¿En qué día se cumplirá que lo ahorrado en ese día sea los 8 séptimos de lo ahorrado 5 días antes? Y además sea el doble de lo ahorrado el primer día. Entonces ponemos nosotros el día, y que sea el día, y aquí el ahorro de ese día. Entonces, que sea primer día, segundo día, tercer día, así, hasta el último, que será el último día, que sea el día n, día enésimo o eneavo día. Pero también me habla de 5 días antes del último, ¿no? Entonces que sea justamente aquí n menos 5. Entonces, ¿qué nos dice en el problema? De que el ahorro ha sido cada día 3 soles más que el día anterior. Eso significa que al decirnos que cada día ha ahorrado 3 soles más que el día anterior, significa que lo que ahorró acá, digamos que sea x, en el siguiente será pues x más 3, en el siguiente será 3 más, o sea x más 6, y así sucesivamente. O sea que hay una razón de 3, 3 y 3. O sea, estamos hablando de una progresión aritmética. Ahora, voy a averiguar cuánto ha ahorrado en el día n menos 5. Entonces, o también averiguar cuánto ha ahorrado en el día n. Observo que aquí es x más 3. Aquí es más 6. Pero este 6 es 3 por 2. Aquí es 3 por 1. Aquí es 3 por 0, por eso que no hay nada. Entonces, 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, significa que el último día será x más 3 por n menos 1. Entonces, significa que a n le quito 1, ¿cierto? A 3 le quito 1, sería 2, 3 por 2. A 2 le quito 1, 1, 3 por 1. Entonces, a e le quito 1, será x más 3. Al quitarle 1, sería x menos 6. n menos 6. Ahora, en el problema me dicen de que lo que he ahorrado en el día n
con lo que he ahorrado en el día o 5 días antes, me dice de que x más 3n menos 1, eso es los 8/7 de lo que he ahorrado 5 días antes, o sea, esto. Y además, esto, con respecto al primero, ¿cómo es? También me está comparando el último con el primero. Dice que es el doble, o sea, esto es también el doble del primero, o sea, 2x. Entonces, como tengo fracción, la idea es desaparecer la fracción a todo por 7. Si multiplico a todo por 7, voy a obtener 7x más 7 por 3, 21, n menos 1, igual 8x más 8 por 3, 24, n menos 6, igual, multiplicando por 7 sería 14x. Ahora lo único que debo hacer es igualar, ¿no? Puedo igualar él con él, igualando, y puedo igualar de repente él con él. Entonces, al igualar lo hacemos en esta parte. Entonces, haciendo un repaso de la número 11, habíamos dicho de que habíamos llegado a esta igualdad, ¿no? 7x más 21n menos 1 igual a 8x más 24n menos 6 igual a 14x. Ahora lo que hacemos es igualar él con él, aquí esta parte, y él con él, esta parte. Entonces, al resolver esto, decimos 7x más 21 por n menos 1 igual a 14x, pasa restando, sería 7x igual a 21 n menos 1. Simplifico y me va a quedar que x es 3 veces n menos 1. Aquí, la misma manera al igualar estos dos, 8x más 24n menos 6 igual a 14x. Pasa restando, sería 6x y acá quedaría 24n menos 6. Simplificando, me quedaría que x es igual a 4n menos 6. Ahora, resulta que como estamos hablando del mismo x, deben ser iguales entonces. O sea que 3n menos 3 es igual a 4n menos 24. Y resulta que n ahí sale 21. ¿Y qué era n? Justamente el día n, pues, del mes de junio, por lo tanto. Si n es 21, estamos hablando de qué día? 21 de junio. Entonces, problema 12. Me dice que en la figura P, Q y R son puntos de tangencia. Y además observo que esta circunferencia con esta pequeña y la más grande son 3 circunferencias tangentes. Cuando tú tienes 2 circunferencias tangentes, es recomendable trazar la tangente común. ¿De qué manera aprovechas esa tangente común? Tú sabes que si unes el centro con el punto de tangencia debe ser perpendicular. Unes el centro de esta circunferencia con el punto de tangencia, también debe ser perpendicular a esta recta. Además se sabe que si tú tienes una tangente por acá y otra tangente y trazas una perpendicular, necesariamente esa perpendicular de aquí hasta este punto debe ser el diámetro. De la otra también trazas una perpendicular justo por el punto de tangencia. Prolongas, debe ser también el diámetro. O sea que este diámetro con este diámetro, ¿dónde se intersectan? Justo en el centro. Porque de acá hasta acá será el radio, pues, y de acá hasta acá debe ser el radio. Entonces, estos dos criterios vamos a utilizar en el problema. ¿De qué manera?
trazo la tangente común a ambas. Y también voy a trazar la otra tangente común para estas dos. Yo sé que se intersectan. Ahora, voy a unir el centro con el otro centro de la circunferencia. Y obviamente cuando tú unes dos centros de circunferencia necesariamente pasa por el punto de tangencia. O sea que esto va a pasar por el punto de tangencia. Y debe ser perpendicular, perpendicular. De la misma manera, centro, centro. Unes debe pasar por el punto de tangencia y además debe ser perpendicular a esta tangente común. Entonces, resulta que tenemos que aquí es 90, 90. Eso es por ser unir los centros y además punto de tangencia, y esta es la tangente común. Aquí de la misma manera. Ahora, también como sabemos que este centro, ¿no?, gracias a esto de acá, ¿no?, por ser centro, ¿qué sucede? Debe ser radio, radio, pero de esta circunferencia su radio también es R. R pequeño. Resulta que aquí tengo un cuadrilátero donde los cuatro lados son iguales, pero la idea es demostrar de que esto sea un cuadrado. Para que sea un cuadrado lo único que tienes que trazar es la diagonal, porque si trazas... Entonces, si quiero demostrar que este sea un cuadrado, es muy sencillo, trazo la diagonal. Pero si trazo la diagonal, resulta de que es un triángulo isósceles y aquí es 90, o sea, significa que los ángulos deben ser 45, 45. De la misma forma sucede acá, 45, 45 porque es isósceles y acá 90. O sea que 45 más 45 me da 90. Eso hace de que esto sea 90 y 90. Ahora sí, 90 los cuatro lados iguales significa que este es un cuadrado. ¿Para qué me sirve este 90? Porque yo sé que este es R y este es 2. Aquí también es R y es 3. Al unir estos centros pasa por el punto de tangencia. O sea, debe ser 2 y aquí debe ser 3. O sea, todo vale 5. Ahora, ¿qué hacemos? En ese triángulo rectángulo yo puedo utilizar Pitágoras para poder calcular R. Entonces decimos Pitágoras. Resulta de que sería R más 2 al cuadrado más R más 3 al cuadrado. Eso es igual a toda la hipotenusa, que es 5 al cuadrado. Bueno, resolviendo esta parte, sería R cuadrado más 4R más 4 más R cuadrado más 6R más 9 igual a 25. Me va a quedar 2 veces R cuadrado, 10 veces R, ...10, 19 pasa restando al otro lado... Acá sería 13... pasa restando sería 12, ¿no? Simplificando sería... me quedaría R cuadrado y factorizo R... R más 1... y es igual a ¿quién? A 6. Por lo tanto, producto de dos consecutivos... Entonces, producto de dos números que se diferencian en 5 será pues 1 y 6. Por lo tanto, R debe ser 1.
Problema 13. En la figura, TS son puntos de tangencia. El arco DC, la medida del arco DC es 80 grados y la medida del arco DS 40 grados. Halle X. Entonces, X es este ángulo. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Y por dato me están dando de que esto vale 40 y esto vale 80. Entonces, ¿qué podemos hacer? En esta circunferencia, yo sé que si este vale 80, este angulito vale la mitad, 40 grados. Opuestos por el vértice, esto también vale 40 grados. Además, nosotros sabemos que si yo tengo una circunferencia, tengo una tangente y trazo una cuerda por acá, por el punto de tangencia, te digo, si esto vale 2 tita, significa que el ángulo que está formando esa cuerda con la tangente debe ser la mitad, o sea, tita. Entonces resulta que si esto vale, tengo tangente, tengo la cuerda, si el ángulo es 40, significa que este arco vale 80. Además, cuando yo tengo circunferencias tangentes, en este caso no son tangentes, son secantes, lo recomendable es hacer similar a cuando eran tangentes. Si tengo dos circunferencias secantes, es recomendable trazar la secante común en este caso. Entonces, yo tengo aquí, donde se intersectan las dos circunferencias, trazo la tangente, la secante común. Entonces, la secante común sería esa de ahí. Y vamos a ver de qué manera podemos aprovechar eso. Entonces, nuevamente, si este es 80, yo puedo saber este ángulo. Será la mitad, 40. Y no solamente eso, sino que por ser tangente, y aquí una cuerda, yo sé cuánto vale este arco. 80. Además, si este vale 80, este vale 40 y este 80 para la circunferencia mayor, entonces yo sé cuánto vale todo esto. 160. Y además, también sabemos que si yo tengo una circunferencia y tengo dos rectas secantes y conozco los arcos, lo llamo beta, lo llamo alfa, puedo averiguar el X, ese angulito. El ángulo es semidiferencia. Entonces, en este caso tengo una secante y tengo una tangente, que también en realidad cumple esto lo mismo, para una secante y una tangente. Y además tengo el ángulo, el arco 160, aquí 80, entonces el X será la diferencia. Por lo tanto, si yo quiero calcular el X, simplemente haré 160 menos 80 sobre 2. Y eso sale 40.
en la figura podemos prolongar esta parte y aquí se intersecta. Entonces yo puedo decir de que esto de acá es igual a esto de acá. O sea que tenemos un triángulo isósceles. Entonces esto lo llamo tita. A esto lo llamo tita. Entonces, opuestos por el vértice, tita. De la misma forma puedo aprovechar aquí tangente, tangente. Porque C punto de tangencia, B punto de tangencia y se intersectan por acá. Entonces a todo esto, o esos dos deben ser iguales. Además, si aquí tengo 90 y aquí tengo 90 en esa recta, resulta que estas dos deben ser paralelas. Y si son paralelas, si esta es tita, por ser paralelas, todo esto debe ser tita. Significa que todo este segmento debe ser igual a este segmento. O sea que si acá tengo L igual a L y acá 90, significa que esto debe ser 45. Aquí también esta parte debe ser 45. Ahora, ¿y cómo hallamos el alfa? Entonces, resulta de que yo sé que este es punto de tangencia. Si este ángulo es 45 y además es tangente y una cuerda, significa que todo esto debe ser el doble. O sea, 90. Y además, aquí, tangente, tangente, yo sé cuánto vale todo esto. Eso podemos hacer en esta figura. Aquí en esta figura nada más, si a él le llamo alfa y a este arco lo llamo beta, resulta que alfa más beta debe ser 180. Entonces eso aprovecho. Si este es 90, acá ¿cuánto debe ser esto para que sea 180? Debe ser necesariamente también 90. De aquí hasta aquí es 180. ¿Eso qué significa? Que si yo uno estos dos puntos, necesariamente debe ser el diámetro. Entonces, si es diámetro, por aquí estará el centro de la circunferencia. O sea que aquí debe ser perpendicular, porque este es tangente. O sea, lo que tengo es paralelas, y si yo de aquí trazo justo de este punto una perpendicular, lo que en realidad tengo es un rectángulo. Entonces esto lo llamo R, esto también será R. Entonces, si yo trazo de acá el centro con el punto de tangencia, eso también será R. Eso obliga a que esto también debe ser R. O sea que todo esto vale, por ser rectángulo, 2R. ¿Y en qué triángulo rectángulo? Porque es un triángulo rectángulo, cateto relación de 1 a 2. Y obviamente eso es en el triángulo de 53 medios.